Y si te parece, pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Nicolás Sevilla. Eh, Debo ser honesto, no comprendí mucho a qué hacía referencia la pregunta por la forma en la que está redactada, pero creo comprender alguna cuestión. La voy a decir y un poco lo que interpreté, ¿no? Nos hizo dos preguntas en realidad. O sea, pone a ir en contra de su naturalidad basada en las normas sociales impuestas, problemas que implica vivir y vivir constantemente dañando o fracturando sin naturaleza. Yo lo que entiendo es que está preguntando un poco por lo inconsciente como una transgresión de la naturaleza y pues bueno, las implicaciones que eso tienen, o los problemas más bien que eso implican eh, pues en el vivir cotidiano, me parece. Sí. Quiero pensar que así es. Teníamos esa como una pregunta, digo, ¿no lees la segunda? Bueno, empecemos con... Ajá, es que esas son las dos. O sea, una es a ir en contra de su naturalidad, problemas que implica para vivir, y la otra es vivir constantemente dañando o fracturando su naturaleza. Bien. Eh, bueno, por supuesto que intentar responder a estas preguntas lleva a uno a colocarse en la referencia de su propia formación. Mm, Me parece que el punto de inflexión, me parece en el consciente, tiene que ver con ese momento donde el sujeto, después de las ciencias modernas, es colocado en una condición muy particular. ¿Cuál es esta condición? Recordaba una lectura que hace Guy sobre Lacan acerca del sujeto, y él dice, la condición de la existencia del sujeto, ¿no?, implica que él se coloque en el lenguaje natural, así lo dice. ¿Cuál es el lenguaje natural? Aquel que le es propio, aquel donde él puede dar cuenta de qué lugar tiene, cuál es la condición y cómo se vive. Dice, la ciencia toma este lenguaje y lo hace conocimiento. ¿Qué quiere decir hacerlo conocimiento? Quiere decir colocarlo en un nivel donde ese conocimiento tendría que ser universal. Y cuando ese discurso ostenta ser universal, pierde su naturaleza. Es decir, ya no es atribuible a una condición particular de una persona, sino aparece como una condición que sucede a todas las personas. Y hay un abandono de ese lenguaje natural. El sujeto habla de conocimiento, no de verdades, ni de saber qué. Y entonces pensaría yo, claro, si pensamos al inconsciente, diría yo, y parafraseando un poco a Foucault, no hay nada natural. Ni siquiera el lenguaje es natural, ni siquiera el sentir es natural, porque todo lo que produce el sujeto en los términos de experiencia y representación es algo que está mediado por el otro. ¿Quién es ese otro? Vendría la pregunta. Pues no necesariamente es la familia, el padre, la madre, es aquel, esa dimensión. El otro es una dimensión a la que nosotros dirigimos un discurso, porque en ese discurso esperamos una respuesta. ¿De qué? De esta condición de existir. Entonces ese otro puede ser la cultura, puede ser la economía, ¿no?, puede ser la madre, el profe, el maestro, es decir, pero siempre la posibilidad de que nosotros construyamos esa subjetividad debe estar, o bueno, no debe, diría yo, debemos comprenderla en los términos de que está mediada en una relación del hombre con los otros, ¿no? Si lo pienso en esos términos, diría yo, no habría nada de natural, porque ni siquiera, aún en algunas películas, como aquellas de chiquitos quedan en una isla y son familiares y crecen y usan taparrabos, y al final aparece el deseo genital. Ni siquiera eso sería natural, porque es el punto del deseo y de lo que representa el otro en esa relación de entre uno y otro, llámele hombre, mujer, hermano, hermana o lo que sea, es a partir de que el otro está ahí que yo puedo poner en escena el deseo. Y ese deseo es un deseo, está atravesado por las dos dimensiones, la del otro y la mía. Y desde ese lugar ya no es nada, ¿no? Es decir, es algo que está construido. Lo
Yo no sabría responder cuál sería lo más natural, porque me parece que no hay cosas naturales. Sin embargo, si lo toma usted como referencia en el sentido de que eso natural es la forma en que somos expulsados a través de un accidente como el nacimiento, ¿no? Y que nacemos como libre de todo prejuicio, de todo valor, de todo esto, yo diría, claro, la existencia debería ser natural, pero incluso desde la filosofía, existir es el único recurso que queda ante una imposibilidad, ante una pretensión imposible del hombre, que es tratar de explicar su ser. En la medida en que el ser es inalcanzable, hay por ahí un filósofo que se llama Heidegger, ¿no? Que plantearía entonces que se da un fenómeno, se me acaba de ir el nombre, el Dasein. Lacan lo retoma y dice, la filosofía debería comerse su Dasein. Es decir, porque lo que intenta explicar este concepto alemán, el Dasein, es que el hombre, en la medida en que no, una de sus imposibilidades es alcanzar el ser, es eyectado al mundo y el único recurso que le queda es existir, no ser. Y la existencia va acompañada, ahora sí, de culpa. La existencia va acompañada por expresiones afectivas que hacen padecer esa existencia. Por eso existir implica, entre comillas, o podría implicarnos a nosotros pensar que todas las personas que existimos, atravesamos de una o de otra manera por pérdidas, por ciertos dolores, decepciones, etc. Pero esto es el único recurso que se plantearía como una forma de responder a la imposibilidad de no alcanzar ser. El ser es inalcanzable, es un imposible. Desde la filosofía, el ser sería una condición que incluso también podría ser difícil designarla con palabras. Ajá. Y entonces la operación del sujeto es que es eyectado por la función simbólica de la existencia. Entonces, desde ahí yo diría, sí podríamos pensar como algo que va en contra de la naturaleza, pero no es tan natural, ¿no? Y por otro lado, el sujeto vive, ¿no? Vive. Vivir implica una atribución de la existencia, ¿sí? Y la existencia, debido a que solo se da en la realidad propia del sujeto y cómo la representa y la significa, está atravesada por pérdidas, dolores, sufrimientos, culpa, angustias. Y entonces ese vivir ya no es tan natural, pero sí implica, más bien diría yo, una posición en la que desde una formalización teórica podríamos pensar que eso haría que todo sujeto viviente, y sobre todo hablante, es decir, que hable o hablente, está atravesado por el deseo, que es la única condición entre el hombre y el otro. Y que en esa medida que está atravesado por el deseo, todo sujeto sería susceptible de pensarse candidato para el dispositivo analítico. Ok, yo planteaba como en un inicio, si transgrede la naturaleza es porque ya estamos señalando una diferencia entre pues lo que sería la dimensión de lo humano con lo animal en un primer momento. O sea, por eso siempre hacemos como esta insistencia de que Freud no habla de instinto sexual o de instinto de muerte, sino más bien de pulsión, en el sentido de que no está mediado por una relación, digamos, del ser vivo con su ambiente, con el medio ambiente, sino eh, que está mediado, sino que es una relación que está mediada por el lenguaje entre el sujeto y pues su existencia, que es algo totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, lo inconsciente me parece que es una transgresión de la naturaleza en el sentido de que está, como mencionábamos antes, estructurado como un lenguaje. Entonces, los animales no tienen esta cuestión de relacionarse con objetos a través del lenguaje. Se relacionan con objetos a través pues digamos, su propio instinto, su propia forma de vivir. Y pues con esta cuestión de si resulta problemático para vivir lo inconsciente, me parece
que sí, como dices, o sea, estamos arrojados a esta existencia en donde pues nuestras condiciones ontológicas o nuestras condiciones o nuestra primera condición es pues sufrir esta existencia, padecerla. Eso no significa a lo mejor que entonces estamos todo el tiempo así como tristes o sino, sino más bien que algo estamos en algo de la dimensión del sufrimiento constantemente. Y, y pues me parece que también sufrimos mucho porque lo inconsciente siempre se está escapando de pues estas voluntades o estos anhelos que tenemos, eh, como el pensar que yo puedo ser libre y que yo puedo decir lo que yo quiera y que yo puedo decidir qué pensar, pues más bien lo inconsciente nos viene a mostrar que no. Y además, pues hay una frase por ahí de Freud que dice, lo que causa placer en un sistema, o sea, lo que causa placer en el inconsciente causa displacer en la conciencia, porque también como que una parte de lo inconsciente es que siempre está en conflicto con otras instancias, sobre todo con los intereses culturales, o sea, todas estas fantasías que no nos permitimos pensar, por ejemplo, o sea, porque entran en un cierto choque con la cultura. Por eso es necesario que el sueño también lo deforme, porque si se expresara el contenido tal cual, pues eso es demasiado angustiante para quien lo está soñando. Entonces, también me parece que hablábamos de la diferencia entre yo y el sujeto en el video pasado, y acá también se enfatizó un poco la cuestión de que el yo está del lado de lo imaginario y el sujeto está del lado de lo simbólico, pero que esto implica que, pues digamos, el sujeto estar en lo simbólico también implica estar desgarrado de cierta forma en lo simbólico. O sea, que no es una relación perfecta con el lenguaje, sino que es algo que está también desgarrado. Entonces, pues sufrimos, sí, me parece que sí, en ese sentido, de que solo logramos representar cosas, no logramos tomarlas con el lenguaje. O sea, un tema de esto es, por ejemplo, el amor. O sea, todo lo que yo puedo decir del amor y lo que yo espero encontrar en el amor, pues estoy buscando en lo real, o bueno, en lo material más bien, estoy buscando algo que en realidad se está fabricando como en lo discursivo. Y por eso nos cuesta tanto pues, comprender que no lo vamos a encontrar, ¿no? Y de hecho, si me permite, bueno, hacer un comentario. Claro, claro. Me parece que ese es el punto interesante de algún momento, me parece que ya han abordado la cuestión de la topología. El punto donde podríamos decir que esa condición dinámica cambia por una posición topológica. Y ¿por qué lo tomo desde la topología? Porque sí me parecería, digamos, cuando menos conveniente señalar que dentro de las últimas elaboraciones del psicoanálisis y particularmente en la escuela francesa, ¿no? El concepto de sujeto va cambiando también. Y al final es visto justamente como un anudamiento, como el punto que se construye de 3 a 4 cadenas y que lo que implican es que de alguna manera eh, también esa posición, por ejemplo, de pensar una diferenciación de los diferentes registros, una cosa es lo simbólico, otra lo imaginario. No, es decir, no podrían existir ninguno de los tres como pensados independientes, simbólico, imaginario y real. Incluso podríamos decir que la posibilidad de que uno de estos aros o anillos, para que se entienda, sostenga al otro es lo que permite la función del sujeto. Y ahí donde hay una parte que escapa, podríamos decir que eso que falta es lo que permite que funcione el otro. Y esto no es una noción estructuralista, pero bueno, no voy a entrar por ahí. Pero sí es importante señalar, o se me hizo importante que en la elaboración psicoanalítica, propiamente y principalmente en Francia, ya por ella sí, después del 72, se comienza a hacer una aproximación a lo que es el concepto de topología y de cuerpo, el concepto, perdón, de sujeto y cuerpo, visto como desde una perspectiva topológica, ¿no? Donde digamos, estos registros que hacía alusión Javier, como el imaginario, el simbólico, el real, no suceden como independientes, tienen que estar encadenados para poderle dar consistencia a eso que falta. Y lo que falta es lo que permite que opere y funcione lo demás.
Claro. Sí, que no significa que entonces por un lado está lo imaginario, por el otro el sujeto así como una cuestión totalmente separada, ¿no? Sino algo anudado o amarrado, ¿no? O sea, que el hecho de que estemos conformados por algo simbólico no significa que no tengamos como esta cuestión imaginaria. Sí,